Proyecto de física, geófono, elaborado por Viviana Suárez, Ángela Guayao, John Alexander Alape y Wenceslao Torres. Universidad Antonio Nariño, Facultad de Ingeniería. Generalmente, en la superficie terrestre se detecta el movimiento de las partículas generado por una fuente energética, relacionando la velocidad de las partículas con el tiempo. El geófono es la unidad en contacto directo con la superficie terrestre, que convierte el movimiento de la Tierra generado por un tiro, por ejemplo, en señales eléctricas. Casi todos los geófonos empleados para la prospección sísmica a partir de la superficie terrestre firme son de este tipo electromagnético. Las señales se introducen en un sistema instrumental que entrega la presentación de la información geológica del subsuelo como producto final. Los objetivos que queremos lograr son implementar los conocimientos adquiridos en el curso de vibraciones y ondas para el desarrollo del proyecto, demostrar el funcionamiento de un geófono electromagnético, aplicar las teorías y principios básicos para la obtención de datos, medir a través del geófono las aceleraciones producidas por un movimiento y convertir el movimiento del suelo en una señal. Marco teórico. La función de los geófonos es captar la vibración, que se transmite amplificada a un oscilógrafo central que marca varias líneas, una para cada geófono. Detectan terremotos y otros movimientos de tierras al tratar de permanecer inmóvil y aplomado, recta como los movimientos de la Tierra. Cuando se suspende entre las paredes de un imán, el geófono genera una tensión eléctrica fluctuante que es proporcional al movimiento de la Tierra. Esta tensión puede ser transmitida a un receptor que lo muestra en una versión analógica o digital. Las adaptaciones de este principio han producido geófonos que se usan en subterráneos, exploración de petróleo, gas y minerales, así como el monitoreo de sismos y explosiones nucleares. El geófono que nosotros elaboramos es el electromagnético. Es el más sencillo y el más empleado de los varios tipos de geófonos. Se constituye de una bobina y de un imán. Uno de estos dos elementos está fijado rígidamente con respecto a la superficie terrestre de tal manera que se moverá junto con la superficie terrestre en respuesta a los movimientos sísmicos. El otro es el elemento inerte y cuelga sujetado por un resorte en un soporte fijo. La bobina está sujetada rígidamente con respecto a la superficie terrestre y el imán que cuelga sujetado por un resorte en el cajón es el elemento inerte. Cualquier movimiento relativo entre la bobina e imán produce una fuerza electromotriz entre los terminales de la bobina. El voltaje correspondiente a esta fuerza electromotriz es proporcional a la velocidad del movimiento. En la mayoría de los geófonos construidos para la prospección sísmica, la bobina presenta el elemento inerte y el imán forma una parte del cajón que se mueve si la superficie en que se ubica el cajón se mueve. La sensibilidad del geófono depende de la fuerza del imán, de la cantidad de espiras de la bobina y de la configuración del sistema. Existen otras clases de geófonos, como geófono de reluctancia, geófono de capacidad y geófono piezoeléctrico. Los elementos que utilizamos para la fabricación del geófono fueron imanes de neodimio. Se trata de un imán permanente hecho de una aleación de neodimio, hierro y boro, combinados para formar compuestos que cristalizan el sistema cristalino. Bobina. Componente pasivo de un circuito eléctrico que debido a su fenómeno de la autoinducción almacena energía en forma de campo electromagnético. El osciloscopio es básicamente un dispositivo de visualización gráfica que muestra señales eléctricas variables en el tiempo, fenómenos transitorios, así como formas de ondas en circuitos. Aspectos experimentales. Funcionamiento. Tenemos una bobina que cuelga de un resorte y posee 4 imanes fijos.
el campo magnético que estos genera será una constante, y al producirse movimientos relativos entre los imanes y la bobina se genera una fuerza electromotriz proporcional a la fuerza del movimiento. En otras palabras, el cambio en la posición de la bobina respecto a los imanes induce un flujo de carga que es la corriente inducida del sistema imanes-bobina. Dicha corriente es la que nos registra en un osciloscopio la variación de los movimientos telúricos. Para nuestro montaje experimental fue necesario el uso de los siguientes materiales: bobina, resorte, 4 imanes de neodimio, base en tubo de acrílico, tubo para soportes de imanes en PVC, cables de conexión y un osciloscopio. Procedimiento: se cortó un trozo de tubo de acrílico, se le realizaron 4 perforaciones, se cortaron los 4 pedazos de tubo de PVC y se le colocaron los imanes. Se introdujeron los imanes en las perforaciones del tubo con el propósito de que éste oscile al momento de generar movimiento en la superficie en donde se encuentra nuestro montaje. Se montó la bobina colgada del resorte dentro del tubo buscando que quedara centrada dentro del espacio formado por los imanes. Se conectó el geófono al osciloscopio. La conversión del movimiento de la masa en una señal eléctrica se realiza mediante un transductor inductivo. La bobina se desplaza en el campo magnético generado por un imán permanente. Como resultado, se obtiene una señal eléctrica que es proporcional a la velocidad con que se mueve el sistema, siempre y cuando el campo magnético y la geometría sean adecuadamente elegidos. Nuestros datos experimentales: al conectar el geófono al osciloscopio de capacidad de 200 MHz, genera las siguientes lecturas. Graduado en 2 mV. En reposo registra una frecuencia de 100 Hz a 300 Hz. Con movimiento registra una frecuencia con valores mayores a 1000 Hz. Graduado en 5 mV. En reposo registra una frecuencia de 300 Hz y 500 Hz. Con movimiento supera los 1000 kHz. Justificación: con este proyecto se pretende dar a conocer cómo es el funcionamiento de un sismógrafo y poder explicar cómo se realizan aquellos fenómenos conocidos como sismos o terremotos, lograr representar en una pequeña escala cómo aquellos fenómenos logran ser leídos con aparatos, ya que nuestra sociedad son de gran utilidad para evitar catástrofes y para obtener una valiosa información sobre los movimientos telúricos de la Tierra. Muchísimas gracias por la atención prestada.